Entonces, chicos, como mencionábamos, íbamos a hablar de la energía mecánica. Ponemos por aquí, energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? Es la energía compuesta por las tres que ya habíamos hablado. ¿Listo? Entonces, mecánica, nosotros vamos a considerar las tres energías o la suma de las tres energías que ya habíamos mencionado. Energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. La suma de esas tres energías será para nosotros nuestra energía mecánica total. Entonces, un cuerpo puede tener energía cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica a la vez. O es posible que un cuerpo solamente presente dos o una sola energía. Y eso va a depender del nivel de referencia también. ¿Listo? Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de energía que se almacena, podemos decir que el cuerpo tiene una energía total, una energía mecánica en un determinado punto, en una determinada posición. Ahora, ¿qué va a ocurrir con esa energía mecánica? Puede ocurrir dos cosas. Puede ser que la energía se conserve en un trazo o en un movimiento, o puede ser que la energía simplemente se disipe o se pierda en un tramo. Entonces, eso es lo que nos toca analizar aquí, la conservación de la energía. De por sí, la energía siempre se conserva. Pero recuerden que nosotros analizamos a un cuerpo, a un sistema. Entonces, ¿se va a conservar para el sistema o no se conserva para el sistema? Conservación de la energía. A ver, entonces, tenemos dos casos para analizar la conservación de la energía. Primer caso, cuando las superficies que actúan sobre el cuerpo o cuando el cuerpo está moviéndose o está por encima de una superficie lisa. ¿Listo? Cuando está en una superficie lisa. Vamos a ver. Primer caso, caso 1, cuando la superficie es lisa. ¿Qué significa eso? Que no hay rugosidades, no hay fuerzas que alteren el movimiento del cuerpo. ¿Listo? Nosotros también podemos considerar que las únicas fuerzas que actúan son las fuerzas conservativas. Entonces solamente actúan fuerzas conservativas. ¿A quiénes vamos a considerar fuerzas conservativas, chicos? Vamos a considerar fuerzas conservativas a la fuerza de gravedad y, ¿quién más? A la fuerza elástica. Entonces, cuando estas dos fuerzas actúan sobre el cuerpo, podemos decir que esas fuerzas, por ser conservativas, hacen que la energía del cuerpo, la energía mecánica del cuerpo, se conserve entre dos puntos. Por ejemplo, podemos decir que hay una superficie cualquiera, ¿listo? No hay una superficie cualquiera, la superficie es lisa y las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo son fuerzas conservativas. Entonces, puedo decir que en esta posición A, donde el cuerpo puede tener velocidad o rapidez, y en la posición B, donde también puede tener rapidez, puede ser mayor, puede ser menor, dependiendo del movimiento. Entonces, entre el punto A y el punto B, como la superficie es lisa, y las únicas fuerzas que actúan serían las fuerzas conservativas, como la fuerza de gravedad o fuerza elástica, si fuera el caso, podemos decir entonces que la energía mecánica en el punto A debe ser igual a la energía mecánica en el punto B. ¿Listo? Entonces, eso se va a cumplir cuando la superficie es lisa y cuando actúan fuerzas conservativas, como la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Ahora, no te olvides que la energía mecánica en A es la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y más la energía potencial elástica en el punto A. Y la energía mecánica en el punto B, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía elástica en el punto B. La sumatoria de esas tres cantidades deben ser la misma en el punto A y en el punto B. También obviamente se va a cumplir, al hacer las energías iguales, se va a cumplir que la variación de la energía mecánica entre A y B va a ser igual a 0, ¿no? Eso creo que notarás por qué ocurre eso. Porque en el punto A y en el punto B es la misma energía. Entonces la energía se va a conservar en el punto A y en el punto B. Es decir, no existe disipación, no hay pérdida de energía. Toda la energía se va a conservar de un punto a otro, para que lo puedas entender.
En el punto A, tú sabes que el cuerpo puede tener velocidad, pero también debido a una cierta altura, considerando un nivel de referencia por aquí, el cuerpo presenta también energía potencial gravitatoria. Pero dime, cuando el cuerpo está cayendo, ¿qué pasa con su energía potencial gravitatoria? Se reduce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la altura también se reduce. Entonces pierde energía potencial gravitatoria, pero empieza a ganar energía cinética. Entonces podemos decir que la gravitatoria se transformó en energía cinética. Entonces se conserva la energía, solamente se está transformando la energía, no se pierde. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En este caso, se está transformando de energía potencial gravitatoria a energía cinética. Y es nuestro primer caso de la conservación de la energía, para superficies lisas o cuando actúan fuerzas conservativas. Continuando con la parte de conservación de la energía, hablaremos del segundo caso. El segundo caso se va a tocar cuando la superficie es rugosa. Es decir, hay fricción, existen fuerzas de fricción. O también podemos mencionar cuando actúan fuerzas no conservativas. ¿Listo? Dentro de estas fuerzas no conservativas, la más conocida y la más común que tú te vas a encontrar en los problemas o vamos a afrontar dentro de los exámenes, va a ser la fuerza de fricción y por ahí fuerzas externas. ¿Listo? Obviamente existen más fuerzas conservativas como la tensión, pero pocas veces se ve problemas donde la tensión genere una variación o una disipación de energía, pero por ahí lo mencionamos. También la fuerza de tensión. ¿Listo? Y en algunos casos, la fuerza de reacción normal genera una disipación de la energía. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuál es lo que te debes acordar tú? Que las fuerzas no conservativas son las fricciones y las fuerzas externas. Es lo más importante que tú debes acordarte. Entonces, vamos a mencionar un caso, mira. ¿Qué pasaría si un cuerpo va de un punto A a un punto B? Obviamente la superficie es rugosa, ¿no? La superficie es rugosa. Hay asperezas en la superficie. ¿Listo? Entonces, del punto A hasta el punto B, el cuerpo se va a trasladar, se va a desplazar. Entonces, dime, debido a la rugosidad del cuerpo, tú debes recordar que se genera una fuerza de fricción, ¿cierto? Una fuerza de fricción. Vamos a poner por aquí. La fuerza de fricción que se genera siempre es opuesta al movimiento. Profesor, entonces, hay una fuerza de fricción. Entonces, como está opuesta al movimiento, la fuerza de fricción genera un trabajo en contra, ¿no? Porque el cuerpo quiere desplazarse hacia abajo, hacia la derecha prácticamente. Pero la fuerza de fricción se opone a ese desplazamiento. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Debido a la fricción entre el cuerpo y la superficie, se va a generar una disipación. Se va a generar una disipación de energía. Ahora, esa disipación de energía lo va a hacer en forma de calor. ¿Listo? Lo va a hacer en forma de calor. Entonces la energía se está perdiendo, se está disipando cuando el cuerpo va de A hasta B. Profesor, entonces la energía mecánica en A y en B no es la misma. Está cambiando, ¿cierto? Está cambiando. Puede ser que aumente porque puedan haber fuerzas externas que generen el aumento de la energía, o en este caso, ¿no? Puede ser que la energía disminuya porque la fuerza de fricción está en contra. Entonces, existe una disipación de calor en el peor de los casos. Entonces, ¿qué se va a cumplir en estos casos? Cuando la superficie sea rugosa, existen asperezas o actúen fuerzas no conservativas. Se va a cumplir que existe una variación de la energía mecánica. Existe una variación de la energía mecánica. Recuerda que toda variación es final menos inicial, ¿no? En este caso, la energía mecánica final sería en B menos la energía mecánica inicial, que sería en A. Entonces va a existir una disipación de energía, una pérdida o ganancia de energía debido a la variación de la energía mecánica. Entonces yo te pregunto, si existe una variación, ¿dónde se ha ido esa energía faltante o esa energía que sobra? Bueno, se ha ido en forma de calor.
Por lo tanto, podemos decir que ese calor liberado ha sido generado por la fricción. Y la fricción que había hecho había generado un trabajo en contra. Entonces, profesor, podemos decir que numéricamente el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la variación de la energía mecánica. Sí, podemos decir eso. El trabajo de la fuerza de fricción es igual a la variación de la energía mecánica. Ahora, no te olvides que el trabajo de la fuerza de fricción tiene signo negativo. Tiene signo negativo. Profesor, pero si me piden en algún problema calcular el calor disipado, entonces podemos decir también que el trabajo de la fricción o la magnitud del trabajo de la fricción es igual al calor disipado. Esto va a ser igual, numéricamente igual al calor disipado. Entonces, en algunos problemas te van a mencionar, ¿no? El calor disipado es 10 joules. Profesor, si el calor disipado es 10 joules, entonces la magnitud del trabajo de fricción también es 10 joules. Pero no te olvides que en la fórmula, en la relación con la energía mecánica, ese trabajo debe ser negativo. Entonces le vas a poner menos 10 joules. Profesor, y si me dicen por ahí que el trabajo de la fuerza de fricción es menos 40 joules. Profesor, si el trabajo es menos 40 joules, entonces ¿cuánto será el calor disipado? Obviamente 40 joules. ¿Listo? Entonces no te olvides. Está relacionando el calor con el trabajo de la fuerza de fricción. Y ese es nuestro segundo caso que debemos mencionar y debemos recordar. Y con eso creo que no vas a tener complicaciones, porque recuerda que esto se complementa con el tema de la semana pasada, que has visto trabajo, ¿cierto? Trabajo y potencia. Entonces está muy relacionado. ¿Listo, chicos? Y con eso podemos pasar a algunos problemitas o ejemplos para poder desarrollar.